¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Como ven, se ve bien así los de Zoom. Alcanzan a ver nuestra leyenda de nuestros cubrebocas evangelísticos. Hoy voy a predicar así. No es cierto, porque es un poquito incómodo, pero les quería comentar que ya hace unos días por ahí, no sé si a Irra o a Paco, no sé a quién, le hablaron precisamente, no sé si por la leyenda que dice aquí. ¿Quieres saber cómo Dios transformó mi vida? Pregúntame. O no sé si fue por lo del carro. Pero el punto es de que es muy bueno este aditamento. Gracias. Y la verdad que funciona. Entonces hay que ser un poquito intencionales cuando anden en algún lado y muéstrenlo, ¿no? Casi pónganseles allá a las personas. Entonces la verdad que me dio mucho gusto saber que una persona se había comunicado por esto, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo están? Otra vez, les pregunto. ¿Bien? Bien. Qué bueno. ¿Bien o más o menos? Bien. ¿O más o menos mal? Bueno, voy a poner la agüita por aquí. Ok, pues bueno, hoy, por gracia de Dios, me tocó predicar. Hoy la predicación es un mensaje muy, muy hermoso, pero confrontativo, la verdad, que yo sé que nos confronta a todos por igual. Acompáñenme a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 12, nuestro pasaje va a ser versículo 28 al 34. Y en lo que van buscando la cita, Marcos 28, capítulo 12, de 28 al 34. La prédica de hoy se titula El más grande mandamiento. Pero bueno, antes de empezar vamos a poner este tiempo en manos de Dios. ¿Les parece? Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque hoy, el primer domingo de diciembre, pudimos tener la oportunidad de reflexionar acerca de nuestra vida, acerca de nuestro caminar en ti, Señor. Y también, Señor, gracias porque estamos en el último mes del año. Gracias porque a pesar de los momentos complicados, difíciles que se ha vivido en todo el mundo, hoy tenemos vida, Señor. Y aunque algunos familiares, amigos, tal vez conocidos han partido, sabemos que tú tienes un plan y un propósito, Señor, y que el día y la hora tú la conocías, tú la sabías y tú la ejecutaste, Señor. Gracias por la vida que nos regalas. Permítenos entender que tenemos un propósito. Habla hoy a nuestro corazón, que sea tu palabra la que habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Que hoy no sea solo un día más religioso, un domingo religioso más, sino que sea un día en donde tu palabra nos confronte, donde nos haga reflexionar, donde podamos abrir nuestro corazón y podamos ser quebrantados, Señor. Háblanos, Señor, porque necesitamos tanto de ti. Gracias, Señor. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, antes de empezar con nuestra aplicación del día de hoy, quiero regresar un poquito a recordar el contexto literario del libro de Marcos, de este Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces, ya sé que lo vimos tal vez en alguna otra predicación, pero se nos va olvidando. Bueno, miren, el Evangelio de Marcos es un libro, un evangelio donde el apóstol Pedro se dice por los eruditos que fue el que más estuvo compartiendo con Marcos toda esta información. Marcos estuvo siendo su discípulo cercano de Pedro alrededor de 12 años. Entonces, toda esta información Marcos la recabó de él. Y Marcos es un libro de acción. Es un libro donde vemos a Jesús siempre sirviendo, siempre haciendo cosas. De hecho, hay una palabra que se repite más de 40 veces, que es inmediatamente. Esta palabra es un adverbio, y un adverbio va seguido de un verbo. ¿Y un verbo qué implica? Una acción. Bueno, cada que vemos esa palabra inmediatamente es porque Jesús iba a hacer algo. Y a lo largo de estas semanas, de estos meses que hemos estado estudiando el libro de Marcos, vemos cómo Jesús está activo todo el tiempo está sanando, todo el tiempo está dándole comer a las personas, todo el tiempo está regresando la vista a los ciegos, levantando paralíticos, resucitando a muertos. Entonces vemos a Marcos como ese hombre de acción, a Jesús
como ese hombre de acción. Es la forma en que Marcos nos presenta a Jesús. Y es por eso que este mismo libro también es conocido por presentar a Jesús como el siervo. Y entonces, si tuvieras todo el libro, todo el evangelio, de la primera a la última hoja, esta se divide en dos: en el servicio del siervo y el sacrificio del siervo. Marcos escribió a los gentiles, al pueblo gentil, pero principalmente al pueblo gentil de Roma, a los romanos. Entonces, este es el contexto literario del libro. Hoy vamos entonces a ver el contexto literario de nuestro pasaje. ¿En dónde estábamos? Si fijan, la semana pasada, por ahí el pastor Israel nos habló acerca de la pregunta sobre la resurrección. Pero un capítulo antes, en el versículo 11, vamos a ver muy rápido, vemos que el día domingo estaba la entrada triunfal de Jesús a Israel. Veíamos que las personas lo recibían, el conocido Domingo de Ramos, lo estaban recibiendo, le gritaban, Hosana, Dios en las alturas, estaban muy contentos porque estaban recibiendo a su Mesías, al Mesías que ellos pensaban. Pero sabemos que posteriormente, pues bueno, unos días más adelante, esas mismas personas que le estaban gritando y estaban dando aleluyas y gloria a Dios, eran las personas que lo iban a entregar a condenación, a muerte. Después vemos el día lunes Jesús regresa al templo, y vemos ahí en su título, en el versículo 11, capítulo 11, versículo 15, vemos la purificación del templo. Jesús entra al templo y empieza a exhortar a todos los fariseos. ¿Por qué? Porque habían ocupado el templo. El Señor decía: esta es la casa de oración para todas las naciones, y la están ocupando como cueva de ladrones. Ellos estaban haciendo mercadeo ahí, vendiendo animales a precios costosos, etc. Estaban utilizando ese lugar para beneficiarse los fariseos. Después, bueno, ya vemos ahí en el versículo 27 de este mismo capítulo, bueno, ellos ya estaban enfurecidos porque Jesús los había exhibido. Jesús les había mostrado lo que realmente ellos eran. Entonces, ahí empieza una serie de manipulaciones, empezando a mandar a fariseos, a saduceos, a escribas, para tentarle y hacerlo caer en alguna falsedad, en alguna palabra. Y vemos ahí en el versículo 27, dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo vinieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. O sea, toda la élite se había juntado. Y bueno, le dicen: Señor, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad hiciste eso? Llegar y echar y volcar las mesas en el templo. Empiezan a cuestionar su autoridad, estaban furiosos. Más adelante, ya en el capítulo 12, vemos que ese mismo día el Señor les empieza a hablar en parábolas. Y les empieza a contar esta historia muy conocida de los labradores malvados. El Señor les dice que había un dueño de una viña, que él había entregado a estos labradores, les había entregado esta viña. ¿Para qué? Para que la sembraran, para que la labraran, la cosecharan y pudieran recoger los frutos. Y entonces les empieza a contar la parábola y le dice que él enviaba siervos para poder recoger los frutos en cada determinado tiempo. ¿Pero qué hacían estos labradores? Los apedreaban, los rechazaban, los mataban. Y así pasaba, y enviaban a otro y lo mismo, no le entregaban nada, lo rechazaban a todos esos mensajeros, esos enviados, y los terminaban matando. Hasta que un día el dueño de la viña manda al hijo. ¿Qué hicieron con el hijo? Lo mismo, lo rechazaron, lo escupieron, lo apedrearon, lo mataron. Y ellos sabían perfectamente que esta parábola era para ellos. Ahí en el versículo 12, del capítulo 12 dice: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquellas parábolas, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Estaban furiosos. Ahí en el versículo 13 vemos ahora, dice: y le enviaron a algunos de los fariseos y los herodianos. Recuerdo que alcancé a escuchar, que no pude estar en la predicación, estaba con los niños, pero ahí el pastor Israel daba una descripción, ¿no?, sobre quiénes eran los fariseos, los saduceos, los herodianos. Y pues bueno, aquí lo empiezan a cuestionar sobre si era lícito dar tributo al César. Y ya sabemos la contestación magistral del Señor, ¿no?
Le muestra la moneda y les dice, dar al César lo que es al César y dar a Dios lo que es de Dios. Los dejaba callados nuevamente. Y luego, por último, antes de entrar a nuestro pasaje de hoy, llegan los saduceos, aquellos que no creían en la resurrección. Y le empiezan a contar una historia para hacerlo caer, diciéndole que esta historia de una mujer que se casa con los 7 hermanos. El primer hermano no le levanta la edad, es decir, no tiene hijos con ella, se muere, y entonces ella se casa con el segundo. Pasa lo mismo con el segundo, con el tercero, el cuarto. Entonces así hasta los 7 hermanos, y le preguntan, Señor, decidnos, ¿con quién, en el reino de los cielos, con quién estará esta mujer? Hablando de la resurrección. Y el Señor les contesta, ahí en el versículo 24, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Entonces vemos las negras intenciones, ¿no? Y ya entrando a nuestro versículo número 28, ¿qué vemos ahí? Pues bueno, vemos a un escriba que llega ahí por último y le hace esta pregunta, el más grande mandamiento. Así que vamos a leer todo lo que es el pasaje. Dice así, acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo, es el más grande, dice, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba con preguntar. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ir viendo versículo a versículo. Mi primera pregunta cuando realizaba el estudio decía, bueno, ¿por qué se acercó este escriba a hacerle esta pregunta? ¿Por qué se acerca a él un intérprete de la ley a hacerle una pregunta tan importante? Una pregunta en la cual la respuesta era base fundamental de su religión judía, de los hebreos. Esta pregunta, ellos leían las Escrituras y varias veces. Yo decía, es una respuesta tan obvia. Dije, ¿cómo pregunta eso, no? Es como preguntarle hoy en día, por ejemplo, a un americanista y chilango, ¿no? Oye, ¿cuál es el estadio de las gloriosas Águilas del América? ¿Qué respondería? El Estadio Azteca, ¿no? A un chilango nada más, los demás creo que no. No les gusta el fútbol o no son chilangos. El Estadio Azteca, exactamente. O es como preguntarle a un argentino, oye, ¿cuál es el más grande jugador de fútbol argentino de todos los tiempos? ¿Qué respondería? Maradona, ¿no? Es futbolero. Maradona, exactamente. Y era tan obvio. O sea, ¿por qué le hace esa pregunta? Y dije, bueno, fíjate que los escribas eran conocedores de las Escrituras e intérpretes de las mismas. Los escribas conocían la Biblia. ¿Por qué? Porque cada que escribían un texto, lo leían 2 veces, al menos 2. Una cuando leían la palabra, 2 cuando la llevaban con la pluma a escribir. Ahí al menos eran 2 veces. Ahora un escriba era formado desde pequeño, desde adolescente. Era formado y entonces había escrito textos bíblicos miles de veces. ¿Cómo es posible que le hiciera esa pregunta? Y fíjate, ahí hay una disputa con los eruditos, con los estudiosos. El pasaje paralelo en Mateo 22, ahí sí dice que este escriba se acercó como para tentarlo.
Pero Marcos no nos dice eso. Y es ahí donde algunos eruditos dicen, bueno, es que yo creo que este escriba sí hizo la pregunta con cierta honestidad. Yo creo que él sí quería saber algo así. Y honestamente yo creo lo mismo. Lo van a ver al final cómo es que contesta, la reflexión que hace. No quiero decir que haya sido una persona salva, que creía del todo en el Señor, pero yo creo que sí había cierta sinceridad en su pregunta y lo vamos a ir viendo. Mira, este hombre, o los fariseos, ellos, tú sabes que el Señor entregó el decálogo con los mandamientos a Moisés. Eran 10. Pero los fariseos a lo largo de todo el tiempo hicieron 613 mandamientos. 613 mandamientos, de los cuales 365 eran prohibiciones y creo que, no recuerdo, 248 eran leyes positivas. Y yo dije, bueno, a ver, si ellos lo conocían tanto, ¿qué es lo que había pasado en la mente de este fariseo? Si fue honesta su pregunta, ¿por qué lo hizo? Y mira, no está raro que podamos pensar esto. ¿Por qué? Los fariseos muchas veces adoraban mucho más su propia religión, la propia Torá, la propia palabra, el libro mismo, tal vez no la palabra, el libro mismo, porque lo besaban sus textos. Entonces, adoraban tanto a lo que ellos creían, a su propia religión, que seguramente se les había olvidado muchas cosas, no el mandato como tal, pero sí seguramente habían perdido la brújula. Ya no amaban tanto a las escrituras, sino que amaban más a su religión y su manera de hacer las cosas. Fíjate, yo creo que este escriba realmente estaba confundido. Mira, si leemos ahí lo que le contesta el Señor en el versículo 29, cuando ya le dice, bueno, a ver, ¿cuál es el más grande mandamiento? Le dice el Señor. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando Jesús, fíjate, Jesús cita, lo que estaba citando aquí era de Deuteronomio 6, esto se le llama el Shema, es uno de los Shemás, hay varios. El Shema quiere decir oír o escuchar. Entonces cuando Jesús decía, oye Israel, decía Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este Shema era de los que se repetían 3 veces al día. Yo por ahí tenía un amigo, un conocido mexicanote que se dice judío, judaizante, y él lo repetía. Él repetía 3 veces y me decía que repetía otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que este escriba hubiera hecho esa pregunta, ¿no? Mira, te voy a decir qué fue lo que pasó. Te voy a poner un ejemplo. Es como los que están casados por ahí para que no vayan a cometer ese grave error. ¿Qué pasa? Cuando el hijo tiene un castigo por portarse mal y va a pedir permiso para salir a jugar, ¿qué le dice la mamá? ¿Sabes qué? No vas a salir a jugar porque estás castigado. Y el niño lo sabe, ¿no? Dice, no, pues sí. Pero ¿qué pasa? Va llegando papá, ¿puedo salir a jugar? Sí, claro que sí, ¿no? Entonces de repente vamos a la mamá ahí con ojos queriéndose comer al esposo, ¿no? Me lo como hasta con zapatos, me lo va a comer vivo, ¿no? Y entonces el papá ve la reacción y dice, espérame, déjame hablar con tu mamá, ¿no? Entonces ya van, se enfrascan en una discusión, oye, pero es que no seas así, no seas tan cruel, mira que esto y el otro. Al final el papá se sale con la suya, ¿no? Sí, pues como él no los cuida, como no está todo el día con ellos, entonces se sale con la suya. Y entonces comete el peor error, ¿no? Llega con el hijo y le dice, bueno, sí vas a salir, pero no llegues tarde. Muy en su posición, ¿no? Pero ¿qué pasó? El peor error de la educación, le quitó autoridad a la mamá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el hijo? Pues ya no sabe qué es verdad, ¿no? Oye, sí puedo, no puedo, bueno, ya sé que al rato va a salir ahí por ahí un recovejo donde escaparme, donde salirme con la mía. ¿El mandamiento estaba? Sí. ¿La ley estaba ahí? ¿La conocía el niño? Sí. Es algo con lo que hemos vivido todos los niños, sabemos que hay un castigo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, el hombre, el ser humano, siempre busca salirse con la suya.
Siempre busca ese huequito en la ley para poder brincársela, ¿no? En términos de leyes, si alguien estudió derecho, son esos amparos, ¿no? Busca ese amparo. Entonces al final los niños crecen retorcidos, ya no saben quién es la autoridad, ya no saben cuál es la ley, creen que el mandamiento pues se puede brincar, se puede violar, no pasa nada, etc. Este pensamiento, más o menos lo que yo creo que le estaba pasando a este escriba, ¿conocía la ley? Sí. Pero los judíos en su práctica habían hecho tantas leyes, tantos mandamientos, que al final se les perdió la importancia, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba pasando. La verdad se había desvirtuado. Entonces, cuando Jesús le responde cuál es el gran mandamiento, y le dice que este gran mandamiento, que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y que era el principal mandamiento, obviamente al escriba y a los que estaban ahí reunidos, no sé si no lo entendían o no sé qué pasaba, porque finalmente ellos ya habían hecho su religión, eran religiosos, ¿no? Pero ¿qué le ocurrió entonces al escriba? Porque es que creo que realmente este hombre había hecho esa pregunta honesta. Lo que ocurría es lo que ocurre hoy. ¿Qué pasa hoy con nosotros? La otra vez platicando con un hermano de aquí me dice, oye, ¿sabes qué? Es que estoy hablando con una persona, estoy tratando de hablarle de la palabra, estoy diciéndole más o menos qué es el cristianismo. Y ¿sabes qué me dijo? Oye, pero eso es muy religioso, ¿no? Oye, pero eso era antes, hoy son tiempos modernos. Hoy eso ya caducó, la Biblia fue escrita por hombres. Hoy eso ya no aplica para nosotros. Hay que ser flexibles con la palabra. Buscamos siempre cómo salirnos, ¿no? Y fíjate, el fariseo, ¿qué pasaba con el fariseo? Eso a lo mejor lo contesta el mundo, ¿no? Las personas que no conocen. Pero ¿qué pasa contigo y conmigo? A veces, como hermanos, nos llenamos, parecemos fariseos, nos llenamos de tanta teología, de estudios, es que, mira, yo estudié la Biblia, fue un instituto bíblico, fue al CCP, mira, mis padres eran creyentes, mira, yo desde niño en la escuela dominical, tengo 20 años en el cristianismo, es más, soy de cuna cristiana. A veces nos pasa como los fariseos, nos llenamos tanto de nosotros mismos, tanto de nuestra religión, que podemos olvidar el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo olvidamos. Es por eso que te digo que no es difícil de pensar que esto le estaba ocurriendo a este hombre. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Realmente tú crees que amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Una vez Charlie en una predicación dijo, a ver, ¿quién quiere? Levante la mano el que diga que al menos una vez que todo el día está amando al Señor y obedeciendo al Señor con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Pues nadie levantaba la mano, ¿no? Después, lo dijo, no sé, 12 horas. No, pues nadie, ¿no? Bueno, no sé, 6 horas. Y ya las manos empezaron a levantar. 2 horas, 1 hora. A veces pensamos que sí estamos amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, pero vamos a darnos cuenta que no. Es muy fácil que nos confundamos, que nos deslicemos al pecado. De verdad, créeme. Mira, si fuera así, cuando hay campañas evangelísticas, en general, en todas las iglesias, cuando hay campañas evangelísticas, ¿sabes cuánta gente va a las campañas evangelísticas? Incluso, ahorita porque es iglesia pequeña, pero una iglesia grande, ¿cuánta gente cree que va? Así, como 4, ¿no? El pastor a lo mejor, y eso a veces, ¿no? La esposa, los hijos ahí, el tesorero ahí, los más allegados. Y podríamos decir, pero es que la hacen entre semana. No, se hace en sábado, se hace domingo, se cambia en 1 hora, se cambia en otra, pues para ver si van los hermanos. No van. Vamos a pensar.
Yo soy muy mal pensado y es cierto, ¿no? Vamos a pensar, bueno, realmente el salir a evangelizar a la calle no es la única forma de hacer evangelio, correcto. Bueno, seguramente lo haces en tu casa, o lo haces en tu trabajo, o lo haces con tu vecino. No lo hacemos. No lo hacemos. Ayer, por ejemplo, tenemos nuestra taller de lenguaje de señas mexicanas. Al principio había muchos que sí, yo apúntame. Se conectaron un poquito. ¿Saben quién se está conectando? Un amigo de Panamá. Y le dijimos, oye, pero nada más que es lengua de señas mexicana. Hay algunas palabras pues a lo mejor en Panamá, en tu lenguaje, que no van a ser iguales. Dice, no importa, yo quiero aprender al menos lo básico. ¡Wow! ¿No? ¿Le amamos realmente al Señor con todo lo que somos? Creo que no. O no sé qué piensan, a lo mejor yo me estoy equivocando, ¿no? Y mira, de nada sirve decir que somos creyentes, que somos cristianos, que conocemos la Biblia, que estudiamos un estudio bíblico. De nada sirve si hoy no le estás sirviendo. De nada sirve si ves a los perdidos del mundo y no tienen ni siquiera un gramo de misericordia para decir, bueno, le voy a compartir un folletito. A mí me da vergüenza hablar, pero bueno, un folletito, hay que el folletito hable, ¿no? No. De nada sirve cuando no ocupas tus dones y talentos en ponerlos al servicio de aquel que te los dio. Y mira, en las iglesias hay mucha gente capacitada. Hay gente que dices, wow, a mí me encanta ese predicador, oye, es un teólogo y le sabe. Pero ¿de qué te sirve tener eso si no sirves? Si le das prioridad al trabajo, si le das prioridad a tantas cosas, menos a la iglesia. ¿De qué te sirve? Pero a veces, ¿sabes cuál es nuestro pensamiento? Yo ya serví. Ya mis tiempos fue allá. Hoy mi prioridad es la familia. Y eso es algo que se confunde mucho. En la iglesia decimos, nuestro primer ministerio es la familia. Y lo agarramos, pero es que es mi familia. No, hoy no vengo porque tengo reunión familiar. No, hoy no tengo porque mis hijos los tengo que llevar a tal lado. No, hoy no puedo. Estoy haciendo mi primer ministerio, perdón, hermanos. Estamos confundidos. No es así. Sí es tu primer ministerio, pero primero está Dios. Y a veces es difícil de conjugar eso, ¿no? ¿Quieres servir a Dios sin descuidar tu primer ministerio? Tráete a tus hijos. Mira, ¿quieres tocar instrumento? En vez de que toques rock, mira, ve aquí la batería. ¿Quieres algún juego, algún deporte? Bueno, acá con la iglesia, ¿no? ¿Te gusta el fútbol? ¿Cómo ves si te armas un equipo de fútbol? Yo te ayudo, tú que eres más grande, a lo mejor con los niños, etc. O sea, puedes servir a los dos al mismo tiempo, pero nos confundimos, buscamos los recovejos para brincarnos la ley. Somos finos de verdad para eso. Pero eso sí, cuando un familiar se enferma, sí estamos en la oración, ¿no? Si nos conectamos el miércoles, por favor, oren, ya pasa el sustito y otra vez. Hay 2, 3 gatos locos, como decía Paquito, conectados, nada más. ¿Sabes? Como creyentes, tenemos que tener en cuenta esto. Quitarnos esa etiqueta que a veces portamos como creyentes, como cristianos, y realmente buscar al Señor con un corazón genuino. Porque, ¿sabes? Cuando estemos en su presencia, no le podrás decir, es que yo fui, es que yo hice, es que aquel fue mi tiempo. No. Tú tendrías que amar al Señor todo el tiempo hasta el final. Porque la única manera de mostrar el amor a alguien es sirviéndole. La única manera de que tú le puedes demostrar a alguien es sirviéndole. Así lo haces con tus hijos, así lo haces a lo mejor, quiero pensar, con tu esposo, con tu esposa. Es la única manera de demostrarlo, no hay otra. El servicio. Por eso quise empezar con el contexto del libro, porque Jesús nos lo mostró. Nos mostró con servicio, siempre sirviéndole al Padre, amando al Padre, obedeciendo al Padre, tanto que fue hasta la cruz. Ese es el ejemplo de amor que debemos llevar. Ese es el amor verdadero, no hay de otra.
No puedes decir que amas a alguien si no le sirves. Y mira, como decía Jesús, ¿no? Ahí en Mateo también, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que se crea cristiano es cristiano, tristemente. Y eso aplica para todos, ¿eh? Porque el que yo esté aquí enfrente, por gracia de Dios, va a venir el arrebatamiento, a lo mejor y me quedo, ojalá que no va. Pero pues bueno, de verdad, créanme, hay tantos pastores, tantos líderes, tantos ancianos, tanta gente que se cree salva, pero que se va a quedar, porque yo a lo mejor también me podría quedar, aquí estoy de hablador ahorita, ¿no? Y van a estar de arriba, ¿qué onda, Luis, no? Que tú venías para acá arriba. Ahora, a veces pasa esto porque pensamos que el Señor, pues falta por venir unos 2000, 3000 años. No, pues es que Jesús lo decía desde antes. Pablo decía que iba a venir. Ve cuánto tiempo ha pasado. El Señor ya viene. Vean un poco de noticias internacionales. Vean el reloj cronológico de Israel. Vean lo que está pasando se llama todas las noticias mundiales. La geopolítica, conocida así. El Señor está a punto de venir. Estamos a nada. Pero el punto, como esto se vino repitiendo desde que yo era pequeño, el Señor está a punto de venir, está a punto de venir, está a punto de venir, que ¿qué decimos? Así se decía. No. Una vez le pregunté, platicando con un hermano que estudió la Biblia y todo, me dice, oye Luis, pero pues es que eso se decía desde Pablo. Yo creo que no, todavía falta. Todavía estaba considerando, fíjate, no, pues es que todavía a lo mejor nietos y bisnietos, o sea, le digo, ¿crees que el Señor va a venir como unos 100, 200, 300 años? ¿Que no te das cuenta de la maldad que hay en el mundo? Yo a veces le digo a mi esposa, vamos a salir, vamos a bajar tantito al mundo, ¿no? Y vemos ahí noticias y algo. Nosotros, como estamos encerrados en nuestra esferita, no nos damos cuenta. Digo, y está bien que no nos estemos llenando de tanta basura, ¿no? Pero cuando sales tantito al mundo, ¡wow! Te das cuenta de tantas cosas. Ya deja de la homosexualidad, deja de un chorro de cosas. En Canadá ya se admitió que puedes tener como pareja sexual un perro. Bueno, en Europa ya hace algunos años. Van a van a meter en ley que ya te puedes casar con un pequeñito, una pequeñita de 8 años. Pues lo que importa es el amor. Entonces, a veces vivimos tan metidos en nuestras cosas, en nuestra religión, que no nos damos cuenta de lo que está pasando allá afuera. Y el Señor está a punto de venir, hermanos. Claro, la Biblia dice, el día y la hora nadie la sabe. Pero las señales, ¿cómo te va a encontrar el Señor? ¿Qué te va a encontrar haciendo? ¿Como el fariseo, como el escriba? ¿Haciendo preguntas nada más? De verdad, créeme que es algo para reflexionar. Pero mira, yo pensaba esto y me veía a mí mismo, porque créeme, los que somos a veces de un carácter apasionado por la obra, nos apasionamos por ciertas cosas, ¿no? Pero también tenemos pecados y muchos pecados, ¿no? Y solamente vemos a los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos. Yo decía, bueno, ¿por qué es que realmente no estamos amando al Señor como debe? ¿Por qué no lo podemos amar como realmente se merece? Y hay algo bien importante, fíjate. Siempre hemos hablado de este gran mandamiento, ¿no? Pero si nos vamos, acompáñame a Juan, capítulo 17, versículo 13. Hay algo que hemos dejado de hacer. Juan 17, versículo 3. ¿Alguien que lo pueda leer en voz alta, que se escuche en Zoom? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así es. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Tú no puedes amar a alguien
si no le conoces primero. Al menos nosotros como seres humanos, porque somos imperfectos. No puedes. Necesariamente tenemos que conocerlo. Necesariamente, por ejemplo, cuando viste a tu novia, hoy tu esposa, o cuando has visto a alguna chica o algo, no me digas que la ves luego y ay, la amo. No, te gusta y la deseas, pero no digas que la amas. ¿Cómo la vas amando? La vas conociendo poco a poco. Y no amas todo de ella, sino hasta que te casas. Y estoy hablando de personas que creen en el Señor, ¿no? Cuando te casas, entonces empieza a ver a la persona, empieza a ver sus defectos, empiezan los problemas, y entonces cuando empiezan los problemas, ahí empiezas a amarla. Si es que decides seguir con ella, ¿verdad? Que es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa? No amamos. Le coqueteamos al Señor. Es como una aventura. Le cierras el ojo. Ah, mira, pues está guapetona, está guapetón. Ah, mira, pues sí está padre ser cristiano, ¿no? Pues mira, pues te sientes bien, llenas esa parte religiosa en tu corazón. ¿Y qué es lo que hay en una aventura? En una aventura solamente quieres disfrutar ratos lindos. Me siento bien con ella. Pero pues nada más sacío mis necesidades, todo lo que siento, mi soledad. Y cuando ya no quiero, y si empiezan los problemas, ni me pregunten, ¿no? Porque de derechito te me vas, ¿no? A veces tomamos al Señor como una aventura, no realmente como un compromiso. Pero ¿qué es el amar? Tenemos que conocer primeramente a Dios. Y mira, el amar, estas tres palabras que dice ahí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Solamente te las voy a mencionar para comprender un poquito, porque yo en algún momento tenía muchas dudas sobre qué es el corazón, qué es el alma, qué es la mente, que si una cosa es la otra, que si el espíritu es igual que el alma. No sé si tú has llegado a tener esas dudas, pero con esto espero que te quede más claro. Dice, corazón. Esto en el original se escribe cardia y tiene que ver con el centro de tus emociones, con el centro de tus deseos. Esto lo podrías definir como el centro de tu alma. Vamos a ver el significado de alma. Alma se podría escribir algo así como puché y se pronuncia siji. Tiene que ver con lo que tú eres integralmente: intelecto, emociones y voluntad. Y eso define a cada una de las personas. Todos somos diferentes porque tenemos diferente intelecto, emociones y voluntad. Cuando llegamos a Cristo y vivimos en el mismo espíritu, en teoría tendríamos que ser todos igual, ¿no? Mente. Se escribe algo así como dianoia en el griego, y tiene que ver con el entendimiento, con tu intelecto, aquello que piensas, que entiendes y razonas. Y fuerzas, yo dije, bueno, ¿qué es el amar con todas tus fuerzas? Es issues, y dice fortaleza, potencia, energía. Esto no quiere decir una fuerza física como tal, sino como una fuerza que integra todo tu ser, tu corazón, tu alma y tu mente. Si te fijas, estas palabras están íntimamente ligadas, como que tienen que ver lo mismo, ¿no? Toda tu mente involucra intelecto, emociones y voluntad, y mente está dentro de esta definición. Al final, lo que quiere decir esto, lo que Jesús le quería decir: amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres, con todo tú completo. Esa es la manera que tenemos que amar al Señor. Y mira, pero no es suficiente. Vamos ahí a sus Biblias para que no se me duerman. Versículo 31 dice que el Señor no se quedó conforme con eso y le dio el segundo mandamiento. Y fíjate, el escriba no le preguntó cuál es el primero y el segundo, le dijo cuál es el primero, pero el Señor le dice: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, al final le da dos mandamientos que sí es un segundo mandamiento porque el Señor lo dice, pero si te das cuenta, al final este segundo mandamiento es como el resultado del primero. Si tú amas al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, al final tienes que amar a lo que Él ama. ¿Y qué es lo que Él ama? A tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? No nada más tu esposa, tu esposo, tu hermano de la iglesia. Tu prójimo también está allá afuera. Tu prójimo también está allá en los hospitales. Tu prójimo es tu vecino, tu compañero de trabajo. Tu prójimo es tu enemigo. Lo tenemos que amar.
Entonces, cuando le dice esto al escriba, fíjate lo que el escriba le contesta en el versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es por eso que con esta respuesta muchos eruditos dicen, bueno, es que realmente si se fijan en las anteriores, nadie le contestó, nadie le dio réplica, se quedaban callados, los dejaba callados, pero él asentó, al menos con el entendimiento, asentó que lo que él estaba diciendo era correcto. Entonces esto nos da una pizca de que su pregunta fue honesta. Y sabes, yo decía, bueno, es difícil, realmente es difícil, y se los digo de corazón, hermanos, es difícil poder amar al Señor como Él se lo merece, pero tenemos que esforzarnos al menos. ¿Y cómo hacerlo? Vamos a Mateo capítulo 25, versículo del 35 al 40. Ahí el Señor define qué es amar al prójimo. Mateo 25, 35 al 40. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey le dijo, de cierto os digo que en cuanto todo lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, me lo hiciste a mí. ¿Sabes qué es lo que nos ha dejado la pandemia? La pandemia nos ha dejado algo muy bueno. Por ahí me gustó mucho una frasecita que mandó Claudia Campero, de reflexión sobre que no todo en la pandemia ha sido malo, y es cierto, tenemos vida, gracias a Dios. Mucha de nuestra familia tiene vida, hemos aprendido a hacer muchas cosas, pero algo bueno que nos dejó la pandemia es mostrar lo que hay dentro de nosotros, de nuestros corazones, qué es lo que realmente hay en cada uno. De repente dejamos de tener el reflector hacia afuera y nos lo pusimos nosotros, ¡pum! Yo soy el más importante, y a veces, fíjate, algo que me da mucha tristeza, somos muy buenos para obedecer los lineamientos y las leyes y mandatos del gobierno, que lo tenemos que hacer, pero somos tan malos, pero tan malos para obedecer los mandamientos del Señor. Y yo decía, si así fuéramos tan buenos para obedecer con tanto detalle, con tanta situación, compramos esto, compramos allá, se cambiaron en los centros comerciales muchas cosas, en las iglesias igual, se cambiaron tantas cosas y obedecemos tanto, y hasta le ponemos nosotros de nuestro propio, de nosotros mismos, ¿no? Mire, yo también estoy haciendo esto porque soy responsable, porque hago esto, porque hago el otro. Me gustaría que si fuéramos para el servicio a Dios, que así como obedecemos a la ley, obedezcamos los mandamientos del Señor. Eso da mucha tristeza, hermanos. Sabiendo que el Señor está a punto de venir, pero ¿saben qué? No lo creemos. Y es como decía en la prédica anterior, creemos, pero no le creemos. Yo espero que esta enseñanza no la deje la pandemia, ¿no? Y entonces cuando vengamos después de la pandemia, que ya todos nos juntemos, no, espérense, pero es que la Biblia dice esto, hermanos, espérense, no, hay que hacer esto, dice que salgamos a predicar, dice que tenemos que hacer esto, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice que no nos dejemos de congregar, dice que nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos, que somos responsables de su educación, entonces por eso nunca van a faltar a teens, entonces, etcétera. ¡Wow! Ojalá que eso nos deje la pandemia, ¿no? Obedecerle a nuestro Señor como le tenemos que obedecer. Eso sería increíble y espero, ¿no?
que realmente podamos cambiar. Y se los digo, yo hace 2 años, como se los empecé a decir, que ya no salía a evangelizar frecuentemente. Cuando me empecé a dar cuenta que la humanidad tenía los ojos sobre ellos mismos y sobre este bicho, y me empecé a ver a mí mismo y dije, pues estoy dentro del mismo costal. Y entonces empecé a salir, ¿no? Porque ya me estaba durmiendo, y créanme, la iglesia está dormida. No hablo de esta nada más, toda la iglesia, la mayoría. Estamos dormidos. Y cuando a Jesús le preguntaron cuáles eran las señales antes del fin en Mateo, él decía que en aquel tiempo el corazón de muchos se enfriará. Estamos en esos tiempos, hermano. Pero mira, no todo es malo. Yo sé que a lo mejor muchos dirán, no, pues cuando prediques el mismo, ya me sabes que ya no vamos a ir a la iglesia. Pues ¿de qué sirve? Sí, ya reconozco que no amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Ya no voy a ir a la iglesia. Ya, pues ¿cuál es el chiste? Nadie lo puede amar al Señor. Es imposible. No, mi hermano, te lo digo ¿para qué? Para que nos arrepintamos de nuestro pecado, nos arrepintamos de nuestra vana manera de vivir y le pidamos al Señor un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que se aflija, un corazón que le quiera servir. Tenemos que arrepentirnos. Pidamos al Señor que renueve nuestro corazón, que nos quite toda esa costra que nos ha dejado tantas cosas en la vida. Esa tiene que ser nuestra oración. Y mira, ya para terminar, el amor práctico que tenemos que hacer nosotros es lo que leíamos en Mateo 25. Ese amor práctico por la iglesia, si nosotros lo practicamos, vamos a poder amar al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Lo vamos a poder amar. Pero hay algo muy cierto, como les decía, Mateo 17:3, Juan 17:3, perdón. Hay un mandamiento antes a ese. Tenemos que conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien nos han enviado. Si tú no lo conoces, si tú no te esfuerzas por conocerlo, no vas a poder tener el amor del Padre, y si no tienes el amor del Padre, no vas a tener el amor para otros. Esta palabra se ha confundido mucho. Fíjate, cuando en el segundo mandamiento, cuando dice, y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es un pensamiento del mundo, pero que se ha infiltrado también en la iglesia. Bueno, es que me tengo que amar a mí primeramente, porque si no, ¿cómo voy a amar a él? Pues, ámate a ti mismo primeramente, ¿no? El consejo para las casadas, ¿no? El consejo de la vecina, la comadre, es que te tienes que amar tú primero, si no, ¿cómo vas a amar a tu esposo? Ámate tú. Y entonces así se ha convertido esto en el primer mandamiento, ¿no? No, esta palabra como es una conjunción comparativa. Como tú ya te amas, así ama a tu prójimo. Dios no nos tiene que enseñar a amarnos, Nosotros nos amamos, pero de lo lindo. Así como tú te amas, ama a tu prójimo. Así como el Señor te rescató de la suciedad, de la basura, de todo lo que nos rescató, así hay más gente allá perdiéndose también. Entonces también, así como nos amamos nosotros mismos y llegamos a Cristo, compartamos el amor del Señor a otros que lo están necesitando. Y mira, lo triste, cuando yo estaba leyendo y ya terminando con el último versículo, a mí me dio gusto cuando vi que este escriba se interesó en el Señor, ¿no? Dije, oye, qué padre que los otros nada más se acercaban para tirarle, ¿no? Este al menos le hizo una pregunta sabia. Dije, wow, me gustó, ¿no? Su actitud. Y me gustó cuando le empieza a responder, Señor, en el 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro. Me gustó eso, ¿no? Escuchar. Pero bueno, cuando dijo bien maestro, ya desde ahí dije, ya chafió. Este nada más lo está viendo como maestro, no lo está viendo como mi Señor, como Dios, como Hijo de Dios. Dijo maestro. Dijo, bueno, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es el más grande de todos, incluso de los holocaustos y los sacrificios. Perdón, ahí lo alitide. Bueno, ¿qué pasa?
Yo dije, wow, qué padre, ¿no? Qué sabiduría de este cuate. Pero ¿sabes? Fíjate cómo le responde, ya para terminar, en el versículo 34. ¿Qué dice? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y dice, ya ninguno osaba en preguntarle. ¿Qué le dijo? No estás lejos. No estás lejos del reino de Dios. Pero le dijo, ¿estás dentro? No estás lejos, pero no estaba dentro. Lo tenía todo acá. Era un convencido, pero no un convertido. Nunca lo bajó al corazón. La pregunta desafiante para nosotros es, ¿estamos dentro o estamos fuera? Porque podemos mostrar, ponernos el uniforme de cristianos cuando venimos el domingo. Y cuando salimos de aquí, llegamos y nos cambiamos rápido, ¿no? Algo que hacemos mi esposa y yo, los domingos los utilizamos para descansar. Y sí, así pues venimos, tratamos de venir formales, ¿verdad? Entonces llegamos el domingo a quitarnos todo, ponernos chanclas y ya nos ponemos cómodos para poder ver una película o algo, ¿no? Para descansar. Nos acomodamos. A veces hacemos eso espiritualmente también. Aquí venimos así, ¿no? Eso sí, aquí sí. Hermano, ¿cómo estás, hermano? Sí, bien. ¿Qué tal? ¿Qué, Dani? ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Pero llegamos a casa y ya nos afondongamos, nos cambiamos y ya empezó la semana otra vez. Eso hacemos espiritualmente también. Entonces no hagamos eso, hermanos. Y ya para terminar, hay una reflexión, una frase de un predicador que se llama Leonard Ravenhill, que dice así: todo mundo quiere una nueva definición del cristianismo y lo que necesitamos es una vieja demostración del cristianismo. Repito, todo mundo quiere una nueva definición del cristianismo y lo que necesitamos es una vieja demostración del cristianismo. Hermanos, yo espero de verdad, y lo digo por mí mismo, que este día, o de aquí en adelante, o el año que viene, no sé, que de verdad empieces a vivir tu fe verdaderamente. Empieza a vivir verdaderamente. Vayamos por los perdidos. Amémonos realmente nosotros. Porque amarnos nosotros es fácil, porque ya estamos, al menos dentro de la iglesia, ¿verdad? De lo demás no me atrevo a decir, ya estamos al menos dentro de la iglesia. Es fácil amarnos porque nos conocemos. Pues mi cuate Memo, mi cuate Dani, ya mi cuate Esteban que está viniendo, ¿no? Es padre. Pero amar allá afuera, amar a tu enemigo, amar al perdido, ¿cuándo vamos a hacer eso? Que este año empecemos a caminar de verdad. Miren, yo les digo, vean por ahí una película que se llama Dejados Atrás, una película ya ochentera, que te habla precisamente del arrebatamiento, con versículos bíblicos y todo, es como que la más bíblica, ¿no? No es de Hollywood, no es nada de eso, para que veas cómo el Señor está muy pronto a venir. Empieza a interesar en la geopolítica, lo que está pasando en Israel, lo que pasa en los gobiernos. No lo deseches. Y te recomiendo que no lo hagas por morbo. Yo cuando di ese estudio a algunos amigos de la semana 70 de Daniel, bueno, ahí le dimos una embarradita, ¿verdad? Y al final vimos lo del arrebatamiento, la tribulación y la gran tribulación. Mi intención que yo hice cuando di ese estudio no fue solamente motivar al morbo, ¿no? Porque cuando llegamos nuevecitos nos gustan esos temas, ¿no? El apocalipsis y esto, oye, ¿cómo está el apocalipsis? Oye, ¿sí es cierto que va a pasar esto? ¿Y que va a salir un dragón? Oye, ¿pero cómo va a estar? Y así como queremos nuestra película de Hollywood, ¿no? Así, hoy va a estar bien chido, ¿no? Pero una vez le dije a Fred, a mí me gustaría como ver y quedarme para ver todo eso. Pues dije, no, yo creo que no, porque va a ser imponente ver al Señor actuando, ¿no? Pero imagínate si te quedas, si me quedo. Entonces, ¿por qué dice estudio? Yo les decía a ellos, mira, esto para que veas que realmente el Señor está a punto de venir, de verdad está a la puerta. Y te lo digo para que reflexionen sobre tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Hacia dónde vas? Deja de pecar, arrepiéntete. Ese es el motivo de hablar de los tiempos finales.
Señor está pronto, pronto a venir, queridos hermanos. No deseches esta palabra. Reflexiónalo, habla con tu familia. Pídele al Señor que te ponga un corazón de carne, peso en el corazón. Y mira, no se necesita mucha sabiduría. Hemos visto aquí, hermanos, que cómo traen personas a la iglesia. Y yo te pregunto, ¿tiene seminarios? Instituto bíblico, palabra de vida. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué se necesita? Solamente un corazón dispuesto. Tomar un folletito y en el Uber decirle, mira, te dejo un mensaje. Solamente se necesita traer en tu auto alabanzas cristianas, predicaciones. ¿Y qué va a pasar? Las personas te van a decir, oiga, ¿qué es eso que está escuchando? Oiga, esa música. Oiga, fíjese que yo... Y de ahí, mira, este hermano empieza a hablar. Necesitamos un corazón de carne, menos religión y más acción. Menos religión y más acción, mis hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, que nos conforta. Gracias, Señor, porque somos pecadores, todos, Señor, todos. No hay ninguno que nos salvemos, bendito Dios. Perdona todas esas faltas, esas fallas, Señor. Perdona por solamente vernos a nosotros mismos. Perdónanos por no amarte como tú te lo mereces. Por no amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Señor. Estamos a punto de terminar un año. Ayúdanos, Señor. No queremos terminar este año igual, con este distractor, con distractores, Señor. Que este año que comience, Señor, que sea un año en el que podamos realmente vivir nuestra fe, dejar la religión a un lado y ser realmente creyentes, seguidores tuyos, Señor. Porque allá afuera hay mucha gente que se está perdiendo, Señor. Y la que falta, ¿a dónde se va a ir? Señor, pon peso en nuestro corazón, en cada uno de mis hermanos, en mi corazón. Ayúdanos a quitar los reflectores de nosotros mismos y ponerlos allá en el mundo, porque dice tu palabra que nosotros somos la luz de este mundo, para reflejarte. Gracias, Señor, y perdónanos por no amarte como te mereces. A ti, al único Dios verdadero, Rey de reyes y Señor de señores, el Todopoderoso, el gran yo soy. Te amamos, Señor, pero te queremos amar más, te queremos amar de verdad, con ese amor ágape. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias.